El aprendizaje de Hans Dierlam, por Hermann Hesse. El comerciante en pieles Edward Dierlam, que desde tiempo atrás no aceptaba que se le llamase curtidor, tenía un hijo llamado Hans, en quien tenía puestas muchas esperanzas y que había cursado la enseñanza media en Stuttgart. Allí el fornido y alegre joven había crecido en años, pero no en sabiduría y virtud. Tuvo que repetir todos los cursos, pero mientras tanto había llevado una vida deliciosa, asistiendo a teatros y a tertulias de bar, y a los 18 años era ya un hombre hecho y derecho, al tiempo que sus condiscípulos seguían siendo unos jovenzuelos imberbes e inmaduros. Pero como tampoco a esa edad hacía grandes progresos y buscaba como escenario de su disipación y sus ambiciones la vida mundana y a lo grande, al margen de los libros, su padre comprendió que tenía que quitar al liviano joven de los estudios que solo le servían para pervertirse y pervertir a otros. Así, un hermoso día de primavera, el joven hizo viaje de retorno con su afligido padre a Gersbeschau. Y entonces el problema que se planteó fue qué se podía hacer con el disipado joven. Para mandarlo a servicio militar aquella misma primavera, como había deseado el consejo de familia, era demasiado tarde. Entonces salió el joven Hans, para asombro de los padres, con que deseaba que le dejasen ir para hacer prácticas a un taller de maquinaria, pues sentía en sí afición y cualidades de ingeniero. Él tomaba su proyecto con toda seriedad, pero al mismo tiempo abrigaba la oculta esperanza de que se le enviase a una gran ciudad donde estarían emplazadas las mejores fábricas y donde pensaba también encontrar buenas oportunidades para pasar el tiempo y divertirse. Pero sus esperanzas salieron vanas. Tras las necesarias consultas, el padre le comunicó que estaba dispuesto a permitirle realizar su proyecto, pero juzgaba prudente retenerle de momento allí mismo, donde acaso no existieran muy buenos talleres y puestos de aprendizaje, pero tampoco tentaciones y ocasiones de descarrío. Esto último no era del todo exacto, como más tarde pudo comprobarse, pero la idea era buena, y así Hans Dierlam tuvo que resignarse a emprender la nueva vida bajo la vigilancia paterna en la pequeña ciudad natal. El mecánico Hager se mostró dispuesto a recibirle y a partir de entonces el disipado joven hacía a diario, algo azorado, el recorrido al lugar de trabajo desde la Münzgasse hasta la isla inferior, enfundado en un mono azul, al igual que todos los cerrajeros. Al principio este recorrido le produjo algunas molestias, pues sus conciudadanos hasta entonces estaban acostumbrados a verle vestido con cierta elegancia, pero pronto supo adaptarse, y hacía como que llevaba su mono, en cierto modo, en plan de broma, como un disfraz. El trabajo, tras largos años de inútil asistencia a clase, le hizo mucho bien. Llegó a gustarle, y despertó en él primero la curiosidad, luego la ambición, y finalmente un auténtico gozo. El taller de Hager se hallaba muy cerca del río en las inmediaciones de una gran fábrica, cuyas máquinas eran las que principalmente daban trabajo de mantenimiento y reparaciones y proporcionaban beneficios al joven patrono Hager. El taller era pequeño y viejo. Hasta hacía pocos años allí había mandado y hecho buen negocio Hager, padre, un artesano perseverante sin formación alguna. El hijo era dueño y jefe del negocio. Tenía proyectos de ampliación y renovación, pero empezó modestamente, como hijo sensato de un severo artesano a la antigua usanza, que le gustaba hablar de energía a vapor, motores y salas de máquinas, pero seguía aferrado al viejo estilo, y aparte de un torno inglés no había hecho ninguna nueva instalación de importancia. Trabajaba con 2 oficiales y un aprendiz, y tenía aún para el nuevo meritorio un puesto en el banco de trabajo y un tornillo de banco libre. Con las 5 personas, el reducido espacio quedaba lleno a tope, y los colegas que venían del campo en busca de trabajo no tenían la menor posibilidad de ser admitidos. El aprendiz, para empezar desde abajo, era un mocito cuidado y dócil de 14 años, a quien el recién alistado meritorio apenas tuvo necesidad de tomar en cuenta. De los 2 oficiales, uno se llamaba Johann Schönberg, un hombre flaco de pelo largo y tacaño a revista. El otro oficial era hombre guapo y fuerte, de 28 años. Se llamaba Niklas Tretz y había sido compañero de escuela del patrono, por lo que le trataba de tú. Niklas llevaba la batuta de la casa conjuntamente y en plena camaradería, como no podía ser menos, con el patrono, pues no solo era fuerte y prominente en figura y presencia, sino también un mecánico hábil y laborioso con dotes de patrono. En cuanto a Hagen, el propietario, aparentaba ante la gente estar preocupado por la marcha de la empresa, pero en realidad estaba muy contento y también con Hans hacía su buen negocio, pues Dieglam, padre, tenía que pagar una cantidad bastante importante por el aprendizaje de su hijo. Así eran las personas de las que Hans Dieglam empezó a ser compañero de trabajo, o al menos así las vio él. Por de pronto, su nuevo trabajo absorbió más su atención que la nueva gente. Aprendió a manejar una hoja de sierra, la piedra de afilar y el tornillo de banco. Aprendió a distinguir los metales, a encender la fragua, a blandir el martillo, a utilizar la primera línea gruesa.
Destrozó barrenas y escoplos, tropezó con la lima en hierros malos, se ensució de hollín, limalla y aceite de máquinas, se lastimó los dedos con el martillo o se los pilló en el torno, todo en medio del silencio sarcástico de la concurrencia que se regodeaba viendo al hijo ya madurito de un rico condenado a tales novatadas. Pero Hans se mantuvo tranquilo. Observaba atentamente a los oficiales. En los descansos les hacía preguntas al patrono, se afanaba y trabajaba con ahínco y pronto fue capaz de realizar con limpieza y provecho trabajos sencillos para admiración y beneficio del señor Hager, que se había hecho pocas ilusiones sobre las capacidades del principiante. Yo pensé que usted quería simplemente jugar unos días a los mecánicos, le confesó aquel, pero si sigue así puede llegar a serlo. Hans, a quien durante los años de estudio la alabanza y la censura de los profesores sonaron a música celestial, saboreó este elogio como el hambriento un exquisito bocado. Y como también los oficiales le iban respetando y ya no le miraban como un pelele, se sintió más libre y centrado, y empezó a mirar su entorno con simpatía y curiosidad humanas. El que más le gustaba era Niklas Tretz, el oficial primero, un gigantón callado, rubio, oscuro, de vivos ojos garzos, pero aún pasó tiempo antes de que éste le permitió al Nobel aproximársele. Entretanto se mantenía callado y un tanto receloso frente al hijo de papá. Un poco más accesible se mostraba el oficial segundo, Schembeck. Aceptaba de manos de Hans algún cigarro y algún vaso de cerveza. A veces le enseñaba pequeños trucos en el trabajo y se esforzaba en dar acogida al joven, sin ceder un ápice en su dignidad de oficial. Cuando Hans le invitó una vez a pasar la tarde con él, aceptó campechanamente y quedó con él para las 8 en un pequeño restaurante cerca del puente medio. Se sentaron. A través de la ventana abierta se oía el bramar de la presa del río y al segundo litro de Unterländer, el oficial se volvió locuaz. Con el suave clarete se fumó un buen puro e inició a Hans con voz apagada en los secretos de la empresa y de la familia del taller Hager. Le daba pena, decía, que el patrón no estuviera tan sometido a Tretz, a Niklas. Este era un bruto, y en tiempos durante una riña le había dado una paliza a Hager, que entonces trabajaba a las órdenes de su padre. Era, sí, un buen trabajador, al menos cuando le interesaba, pero tiranizaba todo el taller y era más orgulloso que un patrono, pese a no tener un céntimo. Pero seguro que ganará un buen salario, insinuó Hans. Schembeck rió y se golpeó la rodilla. No, dijo sonriendo. Niklas solo gana un marco más que yo, pero esto tiene su explicación. ¿Conoce usted a María Testolini? ¿La de los italianos del barrio de la isla? Sí, de esa gentuza. La María mantiene relaciones desde hace años con el Tretz, ¿sabe? Ella trabaja en la fábrica de tejidos que está frente a nosotros. Yo no creo que ella le quiera mucho. Él es un tipo fuerte y esto gusta a todas las chicas, pero lo de ella no parece que tenga mucho que ver con el enamoramiento. ¿Y qué relación tiene todo esto con el salario? ¿Con el salario? Ah, sí. Mire, el Niklas mantiene relaciones con ella y hace tiempo podría estar mejor colocado, pero por ella permanece aquí. Y esta es la baza del patrono. No le quiere pagar más, y el Niklas no protesta porque no quiere separarse de la Testolini. En Gerbersau, un ajustador no necesita moverse mucho para poder colocarse. Yo tampoco voy a seguir aquí más allá de este año, pero el Niklas se traga todo y aquí continúa. Hans se enteró de otras cosas que ya le interesaron menos. Schönbeck sabía mucho sobre la familia de la joven señora Hager, sobre su dote, que el padre se negaba a dilapidar, y sobre las reyertas conyugales que de ahí se originaron. Todo esto lo escuchó Hans Dirlam pacientemente hasta que le pareció llegada la hora de acabar y marchar para casa. Dejó a Schönbeck sentado ante la botella de vino y se fue. Mientras volvía a casa, en el tibio atardecer de mayo, pensaba en lo que acababa de oír acerca de Niklas Treft y no se le ocurrió tener a este por loco por el hecho de negarse supuestamente a marcharse a causa de un enamoramiento. Este detalle le pareció muy revelador. No es que se creyera todo lo que le había contado el oficial de pelo negro, pero sí creyó esta historia de la chica porque le gustó y porque se compadecía con su estado anímico. Ya no estaba tan obsesionado con los afanes y las perspectivas de su nueva profesión como en las primeras semanas, y en los dulces atardeceres primaverales le atormentaba el secreto deseo de tener un enamoramiento, nada menos. Como estudiante había recogido en este campo unas primeras experiencias galantes, aún muy ingenuas, por cierto, pero ahora, vistiendo el mono azul de ajustador y mezclado entre las clases populares, le parecía bueno e incitante participar también en los usos sencillos y recios del pueblo, pero no quería adelantarse. Las chicas burguesas de las que había tenido conocimiento a través de su hermana solo eran accesibles en los salones o en un baile de sociedad, y siempre bajo la estricta vigilancia materna.
y en el círculo de los trabajadores y obreros Hans no había conseguido hasta entonces que le aceptasen como uno de ellos. Intentó hacer memoria de aquella María Testolini, pero no recordaba nada. Los Testolini eran una enmarañada comunidad de familias afincadas en una triste zona de pobreza y habitaban con varias familias de apellido extranjero, arracimadas en innumerable manada, en una vieja y miserable casa sita en el barrio de la isla. Hans recordaba de sus años de adolescente que allí pululaban niños pequeños que en Año Nuevo y a veces en otras épocas venían a pedir a casa de su padre. Uno de aquellos niños desamparados era María, y él la imaginaba como una italiana morena, de grandes ojos y delgada, un poco desgreñada y de vestido no muy limpio. Pero entre las jovencitas obreras que a diario veía pasar junto al taller, algunas de ellas muy bonitas, no podía reconocer a aquella María Testolini. Realmente ella tenía ya un aspecto muy diferente y apenas pasadas 2 semanas tuvo ocasión inesperadamente de conocerla. Entre las dependencias bastante destartaradas del taller, había un cobertizo penumbroso a la orilla del río donde se almacenaba material de todo género. Una tarde calurosa de junio, Hans tenía allí su quehacer. Debía contar unas 100 barras y no tenía inconveniente alguno en pasarse media hora o una hora entera allí al fresco, huyendo del taller abrasador. Había ordenado las barras de hierro por tamaños y comenzó a contar, escribiendo de cuando en cuando con tiza la suma en el oscuro tabique de madera. Contaba en voz baja. 93, 94. En esto una suave y grave voz femenina susurró con una risa contenida. 95, 96. Sorprendido y contrariado, volvió la vista. Una espléndida y rubia muchacha, de pie frente a la ventana baja sin cristales, les saludó sonriente. ¿Qué hay? Preguntó él tímidamente. ¡Qué buen tiempo hace! Exclamó ella. Oye, ¿tú eres el nuevo meritorio de ahí? Sí. ¿Y usted quién es? ¿Ahora me hablas de usted? ¿Vamos a ser siempre tan finos? Bueno, con permiso puedo hablar de tú. Entró dentro. Le contempló en la penumbra. Humedeció su dedo índice y borró los guarismos que Hans había escrito con tiza. ¡Alto! Gritó él. ¿Qué está haciendo? ¿No puede retener de memoria? ¿Para qué, habiendo tiza? Ahora tengo que empezar otra vez. Vaya. ¿Puedo ayudarte? Bueno, aceptó gustoso. Lo creo, pero tengo otras cosas que hacer. Ah, sí. No se nota mucho. ¿Esas tenemos? Pues no es poco grosero el tío. ¿No puede ser un poquito cortés? Sí, con tal de que me enseñes cómo hacerlo. Ella se sonrió, se acercó mucho a él, le pasó toda su cálida mano por el cabello, le acarició las mejillas y le miró siempre sonriente a los ojos. Nunca le había ocurrido algo semejante y se quedó desconcertado y turbado. Eres un chico simpático. Encantador, le dijo. Quiso contestar, y tú también, pero con la emoción no fue capaz de proferir una palabra. Tomó la mano de ella y la apretó. ¡Ay, no tan fuerte! Exclamó ella suavemente. Me duelen los dedos. Él dijo, perdón. Ella apoyó por un breve instante su cabeza de rubio y espeso cabello sobre su hombro, y le miró con ternura y zalamería. Luego volvió a reír con su cálida y profunda voz. Le saludó amable y despreocupada y se fue. Cuando asomó a la puerta para mirarla ya había desaparecido. Hans permaneció aún largo rato entre sus barras de hierro. Al principio estaba tan turbado y sofocado y sorprendido que no pudo pensar nada, y respirando dificultosamente quedó como inmóvil y alucinado. Pero esto se disipó pronto, y se dejó invadir de un irreprimible gozo mezclado de sorpresa. Una aventura. Una hermosa y espléndida muchacha se había acercado a él, había estado tierna, amorosa, y él no había sabido reaccionar, no había dicho nada, no supo su nombre, no le había dado ni un beso. Esto le atormentó, y le siguió quemando todo el día, pero se propuso, contrariado y feliz a la vez, reparar todo aquello y la próxima vez no ser tan tonto y estúpido. Ahora ya no pensaba en italianas, pensaba solo en la próxima vez. Y al día siguiente aprovechó todas las ocasiones para pasearse unos minutos por delante del taller y dejarse ver por doquier. Pero la rubia no apareció por ninguna parte. En cambio, hacia el atardecer fue al taller con una compañera muy despreocupada e indiferente. Traía una pequeña banda de acero, pieza de un telar, y la hizo pulir. Dio la impresión de no conocer ni haber visto a Hans. En cambio, bromeó un poco con el patrono y luego fue donde Niklas Treffs, que cuidó del pulimento y con quien conversó en voz baja. Solo al volver y despedirse ya en la puerta, volvió la vista atrás y lanzó una corta y cálida mirada a Hans. Frunció un poco la frente y pestañeó como diciendo que no había olvidado su secreto con él y que lo guardase bien. Y desapareció. Johannes Schembeck pasó luego por el tornillo de banco de Hans, sonrió maliciosamente y susurró: «Esa
Era la Testolini. ¿La pequeña?, preguntó Hans. No, la grande y rubia. El meritorio se aplicó a su faena y limó con tal fuerza que la lima silbaba y el torno se estremecía. Con que aquello era su aventura. ¿Quién era ahora el engañado, él o el oficial primero? ¿Y qué hacer? Nunca hubiera pensado que una historia de amor pudiera empezar tan liosamente. Hasta medianoche no pudo pensar en otra cosa. Desde el principio creyó que debía renunciar a aquel amor, pero se había pasado 24 horas inmerso en pensamientos amorosos, obsesionado con la bella muchacha, y la necesidad de besarla y dejarse querer por ella iba en aumento. Además, era la primera vez que una mano femenina le acariciaba de ese modo, y una boca femenina le sonreía tan deliciosamente. La razón y el sentido moral sucumbían ante el recién nacido amor, que, si no quedaba embellecido con el regusto de la mala conciencia, tampoco quedaba debilitado. Como quiera que fuese, la María se interesó por él y pensaba corresponderle. Pero no era fácil. La siguiente vez que se encontró con María en la escalera de la fábrica, le preguntó: «Oye, ¿qué hay entre Niklas y tú? ¿Es tu novio?» «Sí», dijo riendo. «¿No se te ocurre preguntarme otra cosa?» «Sí. Aunque le quieras a él, también podrás quererme a mí». «¿Por qué no? Niklas es mi novio, ¿sabes? Lo es desde hace mucho y eso no cambiará. Pero a ti te quiero. Te quiero porque eres un chiquito muy simpático. Niklas es muy severo y bruto, ¿sabes? Y quiero tenerte a ti, mi niño, para besarte y amarte. ¿Te importa?» No, no le importaba. Puso suave y fervorosamente sus labios en su boca en flor, y como ella advirtiera su inexperiencia en besar, se echó a reír, pero fue comprensiva y se mostró aún más cariñosa. Hasta entonces, Niklas Tretz, como oficial mayor y amigo íntimo del joven patrono, se había llevado muy bien con este, y de hecho en la casa y en el taller él era quien generalmente mandaba. Pero últimamente esta buena armonía parecía algo dañada, y al declinar el verano, Hager se fue mostrando cada vez más hosco frente al oficial. A veces subrayaba frente a él su condición de patrono, no le consultaba y aprovechaba todas las ocasiones para darle a entender que no deseaba continuar las antiguas relaciones. Trev no se mostraba muy molesto, pues se sentía superior a él. En un principio le chocó esta fría actitud como un capricho desacostumbrado del patrono. Sonreía y lo aceptaba con calma, pero a medida que Hager se volvía más irritable y atrabiliario, Trev se puso a observar y pronto creyó haber dado con la causa del mal humor. Vio que entre el patrono y su mujer las cosas no marchaban del todo bien. No es que tuvieran peleas abiertas, para eso la mujer era demasiado prudente, pero la pareja se iba distanciando. La mujer no se dejaba ver nunca en el taller y el marido rara vez estaba al atardecer en casa. Sea que la desavenencia tuviera su origen, como creía saber Johann Schönbeck, en que el suegro no quería oír hablar de desembolsar más dinero, sea que hubiera de por medio querellas personales, el caso es que en la casa había una atmósfera cargada. A la mujer se la veía con frecuencia llorosa y disgustada, y el marido parecía haber degustado algún fruto prohibido. Niklas estaba convencido de que este malestar conyugal era el culpable de todo, y no le tomó en cuenta al patrono su mal humor y sus groserías. Lo que en el fondo le recomía y enfurecía era la astuta manera con que el Schönbeck se aprovechaba de la situación. Desde que vio al oficial mayor caído en desgracia, se esforzó, sumiso y meloso, en ganarse al patrono, y a Trev le dolió en el alma que Hager cayera en la red y favoreciera visiblemente al hipócrita. En esta situación desagradable, Hans Dirlam tomó decididamente partido por Tretz. En primer lugar, Niklas le impresionaba por su fuerza y virilidad. Además, el rastrero Schönbeck se le fue haciendo poco a poco sospechoso y repelente, y finalmente tenía la sensación de compensar con su actitud una inconfesada culpa contra Niklas, pues si bien sus relaciones con la Testolini se limitaban a breves y precipitados encuentros que no pasaban de algún beso y caricia, sabía que andaba descarriado y no tenía la conciencia limpia. Por lo mismo rechazaba enérgicamente los chismes de Schönbeck y sentía admiración a la par que compasión por Niklas. No pasó mucho tiempo sin que éste se diera cuenta. Hasta entonces apenas se había preocupado del meritorio y había visto en él simplemente un despreciable hijo de papá. Ahora le miraba con más simpatía. A veces le dirigía la palabra y consentía que Hans, en los descansos vespertinos, se sentase a su lado. Por fin una tarde le invitó a salir con él. «Hoy es mi cumpleaños», dijo, «y tengo que tomar con alguien una botella de vino. El patrono está imposible con el bellaco de Schönbeck, no puedo contar. Si quiere Dirlam, se viene hoy conmigo. Podríamos encontrarnos después de la cena en la Alameda, ¿le parece?» Hans se alegró infinito y prometió estar puntual. Era un atardecer caluroso de primeros de julio.
Hans cenó apresuradamente en casa, se lavó un poco y se encaminó presuroso hacia la alameda donde Trev ya le esperaba. Este se había puesto su traje de fiesta y cuando vio venir a Hans con su indumentaria azul de trabajo, le preguntó con amable reproche: ¿Aún así con el mono? Hans se excusó con las prisas y Niklas rió. Bueno, nada de excusas. Se ve que es usted meritorio y le hace gracia al dichoso mono, porque no lo va a llevar mucho tiempo, pero a nosotros nos gusta quitárnoslo una vez terminado el trabajo. Recorrieron juntos el sombrío paseo de los castaños que bordea la ciudad. Por detrás de los últimos árboles apareció de pronto una alta figura de muchacha y se asió del brazo del oficial. Era María. Trev no le dijo una palabra de saludo y la acogió sin más, y Hans no sabía si la había invitado él o había venido por su cuenta. El corazón le latía con angustia. Este es el joven señor Dirlam, dijo Niklas. Ah, sí, exclamó María riendo. El meritorio. ¿Viene también usted con nosotros? Sí, Niklas me ha invitado. Es una fineza suya, y también de usted el haber venido. Un joven tan fino. ¡Qué tonterías! Exclamó Niklas. Dirlam es compañero mío y vamos a festejar mi cumpleaños. Habían llegado al restaurante Tres Cuervos, situado al borde del río en un pequeño jardín. Dentro se oían voces de carreteros que charlaban y jugaban a las cartas. Fuera no había nadie. Trez llamó al dueño a través de la ventana para que llevara luz. Luego se sentó en una de las muchas mesas de tabla tosca. María tomó asiento junto a él, y Hans enfrente. El dueño llegó con una lámpara mal cebada, que colgó sobre un alambre encima de la mesa. Trez encargó 1 litro del mejor vino, pan, queso y cigarros. Esto está muy triste, dijo la chica decepcionada. ¿No vamos a entrar? Aquí ya no hay gente. Ya nos bastamos nosotros, dijo Niklas impaciente. Sirvió vino en los gruesos y panzudos vasos. Ofreció a María pan y queso, a Hans cigarros y encendió el suyo. Chocaron los vasos. Luego Trev, como si no estuviera presente la chica, se enfrascó en una larga conversación con Hans sobre temas técnicos. Se sentaba encorvado con un codo sobre la mesa. María, en cambio, a su lado, se echó hacia atrás en el banco, cruzó los brazos ante el pecho y contempló fijamente en la penumbra con ojos serenos, alegres, el rostro de Hans. Este no se sintió muy cómodo, y el apuro le hizo rodearse de espesas nubes de humo. Nadie hubiera pensado que los tres se habían sentado de común acuerdo en la mesa. Hans se alegraba de que la pareja no se intercambiara a su vista ninguna demostración amorosa, y se embarcó a fondo en la charla con el oficial. Sobre el jardín, en el cielo estrellado, flotaban vagas nubes nocturnas. Del restaurante llegaban intermitentemente ecos de conversaciones y de carcajadas. A la vera discurría con leve rumor, valle abajo, el río envuelto en oscuridad. María, seguida sentada inmóvil en la penumbra, dejaba correr los discursos de ambos y mantenía la mirada clavada en Hans. Este percibía su mirada, aún sin alzar los ojos, y ora se le convertía en un gesto seductor, ora en una risa burlona, ora en una fría observación. Así pasó hasta 1 hora, y la conversación se fue haciendo por momentos más lenta y floja, y finalmente se extinguió, y por un breve intervalo nadie habló una palabra. Entonces se enderezó la Testolini. Trev iba a servirle, pero ella retiró el vaso y dijo fríamente: «No hace falta, Niklas». «Pues, ¿qué pasa? Estamos celebrando un cumpleaños y tu novia está a tu lado y se puede dormir. Ni una palabra, ni un beso, solo un vaso de vino y un pedazo de pan. Si mi novio fuese de piedra no lo podría hacer mejor». «Hala, vete», rió Niklas incomodado. «Sí, vete. Ya me iré. En fin de cuentas, hay otros que se pueden fijar en mí». Niklas se sobresaltó. «¿Qué dices?» «Digo lo que es verdad». «¿Ah, sí? Si es verdad, dime ahora mismo todo. Quiero saber quién es el que se fija en ti». «Oh, eso lo hacen muchos. Quiero saber el nombre. Tú eres mía y si alguien te sigue es un canalla y tendrá que habérselas conmigo». «Estupendo. Si yo soy tuya, tú también tienes que ser mío y no ser tan grosero. No estamos casados». «No, María, por desgracia no, y bien sabes que no depende de mí». «De acuerdo, pero a ver si vuelves a ser más cariñoso y no tan salvaje. Yo no sé qué es lo que tienes desde hace cierto tiempo». «Disgusto es lo que tengo, nada más que disgusto. Pero vamos a tomar otro vaso y estar alegres, que si no, el Dirlam va a pensar que estamos siempre riñendo. Camarero, otra botella». Hans se había asustado mucho. Ahora veía con sorpresa que la disputa, que se había encendido tan súbitamente, se apaciguaba con la misma celeridad, y no puso reparo alguno la idea de tomar una última botella en amigable paz. «Salud», brindó Niklas. Chocaron los vasos y vació el suyo de un lento trago. Luego dejó escapar una breve risa y dijo en otro tono: «Ahora sí, ahora sí.
Pero puedo deciros que el día que mi novia se vaya con otro habrá una desgracia. Tontuelo, exclamó María dulcemente, ¿qué cosas se te ocurren? Es un decir, contestó Niklas tranquilo. Se echó hacia atrás con buen temple, se desabrochó el chaleco y empezó a cantar Un cerrajero tuvo un oficial. Hans le acompañó en el canto lo mejor que pudo, pero en su fuero interno había resuelto no querer saber ya nada con María. Le había entrado miedo. Al regreso María se detuvo en el puente inferior. Me voy a casa, dijo. ¿Me acompañas? Bueno, aceptó el oficial, y le tendió la mano a Hans. Este se despidió y respirando ampliamente siguió solo. Aquella noche sintió estremecimientos de terror. Imaginó una y otra vez lo que habría pasado caso de que el oficial mayor le hubiera sorprendido alguna vez hablando con María. Después de que esta terrorífica idea determinara sus decisiones, le fue fácil envolverse en una aureola de moralidad. Ya a la semana se había persuadido a sí mismo de que había renunciado al tonteo con María únicamente por nobleza y por amistad hacia Niklas. El hecho fue que en adelante evitó realmente el trato con la chica. Solo al cabo de unos cuantos días se encontró inesperadamente con ella a solas y se apresuró a decirle que no le buscara ya más. Ella pareció quedar desolada, y a él se le encogió el corazón cuando se le echó al cuello y trató con besos de disuadirle. Pero él no le devolvió los besos, y con aparente calma se desprendió de ella. Sin embargo, ella no le dejó en paz hasta el momento en que él, en su profunda angustia, le amenazó con contárselo todo a Niklas. Ella profirió un grito y le dijo, «Oye, no se te ocurra, sería mi muerte». «¿Es que no le quieres?», preguntó Hans con amargura. «¿Qué cosas dices?», suspiró. «Tonto, sabes bien que te quiero mucho más a ti. Pero Niklas me mataría. Así es él. Prométeme que no le vas a decir nada». «Bueno, pero tú tienes que prometerme que me vas a dejar en paz». ¿Es que ya te has cansado de mí? Ay, déjalo. Yo no podría tenerlo en secreto, compréndelo. Así que me lo prometes. Ella le dio la mano como señal de promesa, pero él no le miró a los ojos. Se fue en silencio y ella le siguió moviendo la cabeza y con íntimo disgusto. ¡Qué pelele!, pensó. Para Hans volvieron los días malos. Su ansia amorosa fuertemente removida por María y solo momentáneamente reprimida, se explayó por los ardientes e ilusorios caminos de la nostalgia exacerbada, y solo le salvó el inexorable trabajo de cada día. Con el creciente calor estival se fatigaba doblemente. En el taller hacía un calor agobiante. Realizaban los duros trabajos semidesnudos y el olor acre del sudor se mezclaba con el rancio del aceite. Al atardecer Hans tomaba, a veces en compañía de Niklas, un baño en las frescas aguas del río en el tramo superior de la ciudad. Luego se acostaba muerto de cansancio y a la mañana siguiente costaba un triunfo despertarle. También los demás, a excepción quizá de Schembeck, atravesaban en el taller una mala racha. El aprendiz recibía reprimendas y bofetadas. El patrono se mostraba cada vez más huraño e irritado y Treff se las veía y se las deseaba para aguantar su humor. Poco a poco empezó a volverse hosco y gruñón. Al cabo de cierto tiempo se le había agotado la paciencia y un día, después de comer, abordó al patrono en el patio. «¿Qué quieres?», preguntó Hager en tono poco amistoso. «Quiero hablar contigo. Ya sabes por qué. Yo hago mi trabajo con toda la perfección que tú pides, ¿no es cierto?» «Sí, así es». «Bien, y tú me tratas casi como a un aprendiz. Tiene que haber alguna razón oculta para que tú ya no me aceptes. Antes siempre nos llevábamos bien». «Por Dios, ¿qué quieres que te diga? Mira, yo soy como soy y no puedo ser de otra manera. Tú también tienes tus manías». «Cierto, Hager, pero no en el trabajo. Esa es la diferencia. Yo solo puedo decirte que estás echando a perder tu negocio. Eso es cosa mía, no tuya. Bueno, entonces lo siento por ti. No quiero hablar más. Quizá un día la cosa se aclarará por sí sola». Se marchó. En la puerta tropezó con Schembeck, que parecía haber estado escuchando y sonreía ligeramente. Le entraron ganas de arrearle al tío una paliza, pero se contuvo y pasó junto a él con aparente calma. Cayó entonces en la cuenta de que entre Hager y él tenía que haber de por medio algo más que el mal humor, y se propuso intentar averiguar qué era. Por su parte, aquel mismo día habría rescindido el contrato en lugar de continuar en esa situación, pero no podía ni debía abandonar Gerbersau en atención a María. Le pareció, en cambio, que el patrono no tenía interés en retenerle, pese a que su marcha tenía que perjudicarle. Irritado y triste, entró, cuando dio la una en el taller. Por la tarde había que hacer en la fábrica de tejidos una pequeña reparación. Esto ocurría a menudo, pues el fabricante hacía ensayos con algunas viejas máquinas remozadas, ensayos en los que participaba Hager. Ante estas reparaciones y cambios corrían a cargo de Niklas Treff. Hubo un tiempo. Pero últimamente iba ya el patrono en persona y cuando necesitaba un ayudante, tomaba a Schembeck o al meritorio. Niklas no hizo ningún comentario en contra, pero le molestaba como una señal de desconfianza.
En estas ocasiones siempre se había encontrado con la Testolini, que trabajaba en aquella sala, y ahora no quería presionar para seguir trabajando allí, a fin de que no pareciese que lo hacía por ella. También aquel día el patrono fue con Schenbeck y dejó a Niklas el cuidado del taller. Pasó una hora y volvió Schenbeck con algunas herramientas. —¿En qué máquina estáis? —preguntó Hans, a quien interesaban aquellas pruebas. —En la tercera, la que está junto a la ventana de la esquina —dijo Schenbeck, y miró a Niklas. —He tenido que hacerlo todo yo solo, pues el patrono ha estado muy entretenido. Niklas prestó atención, pues en aquella máquina trabajaba la Testolini. Quiso dominarse y no comprometerse con el oficial, pero se le escapó la pregunta. —¿Con quién? —¿Con María? —Has acertado —rió Schenbeck—. La corteja asiduamente. No es extraño con lo guapa que es. Trez no contestó. No quería oír el nombre de María de aquella boca y en aquel tono. Volvió a tomar enérgicamente la lima y cuando tuvo que ajustar rindió tan escrupulosamente con el calibre que parecía totalmente concentrado en el trabajo. Pero tenía otra cosa en la cabeza. Una mala sospecha le torturaba, y cuantas más vueltas le daba, mejor concordaba todo el pasado con tal sospecha. El patrono andaba tras María, por eso desde hacía algún tiempo siempre iba él mismo a la fábrica y no toleraba su presencia allí. Sentía celos y quería llevar las cosas hasta el punto en que Niklas no aguantase más y se marchase. Pero él no quería irse, y menos ahora. Al anochecer se fue a casa de María. No se encontraba allí, y la esperó en la calle hasta las 10, sentado en un banco, mezclado entre mujeres y mozos que pasaban allí la velada. Cuando llegó, subió con ella. —¿Has estado esperando? —preguntó ella en las escaleras. No contestó. Sin decir palabras, siguió detrás de ella hasta su habitación y cerró tras de sí la puerta. Ella se volvió y le preguntó. —Bueno, ¿estás nervioso? ¿Pero qué te pasa? La miró. —¿De dónde vienes? —De la calle. He estado con la Lina y la Cristián. —Vaya. ¿Y tú? —Yo te he estado esperando abajo. Tengo que decirte algo. —Ya estamos. A ver, di. Sobre el patrono. Oye, creo que anda tras de ti. —¿Quién? ¿El Hager? Por Dios, déjale que ande. No le dejo, no. Quiero saber de qué se trata. Siempre va él cuando hay algo que hacer en vuestra fábrica y hoy se ha pasado media tarde contigo junto a la máquina. Ahora dime qué es lo que tiene contigo. No tiene nada. Bromea, y esto no se lo puedes prohibir. Si de ti dependiera, yo tendría que estarme siempre quieta en una vitrina. No estoy para bromas, oye. Precisamente quiero saber las bromas que te gasta cuando está contigo. Ella suspiró aburrida y se sentó en la cama. —No te preocupes del Hager —exclamó impaciente—. ¿Que qué le pasa? Que está un poquito enamorado y me corteja. ¿Y no le has dado una bofetada? Dios mío, también podía haberle arrojado por la ventana. Mira, yo le dejo hablar y me río de él. Hoy me ha dicho que me va a regalar un broche. ¿Qué? ¿Y tú qué le has dicho? Que no necesito ningún broche y que se vaya a casa con su mujer. Y ahora basta. Estos no son más que celos. Ni tú mismo lo tomas en serio. Bien, bien. Pues buenas noches. Tengo que irme a casa. Salió sin más demora, pero no estaba tranquilo, aunque en realidad no desconfiaba de la chica. No estaba seguro. Presentía oscuramente que su fidelidad no era en parte más que temor a él. Mientras él estuviera allí, tal vez podía estar seguro, pero si tenía que desplazarse, no. María era vanidosa y le gustaba oír piropos. Además, había comenzado con las cosas del amor desde muy joven, y Hager era patrono y tenía dinero. Era capaz de regalarle un broche pese a ser tan ahorrador. Niklas anduvo una hora callejeando mientras las ventanas una tras otra quedaban a oscuras hasta que al fin solo aparecían iluminados los restaurantes. Intentó hacerse la idea de que no había ocurrido nada malo, pero tenía miedo ante el futuro, ante mañana y pasado, y ante cada día en que tenía que estar al lado del patrono y trabajar con él sabiendo que el hombre perseguía a María. ¿Qué iba a pasar? Fatigado y cariacontecido, entró en un restaurante. Encargó una botella de cerveza y cada vaso que vaciaba vertiginosamente fue un frescor y un alivio. Niklas bebía rara vez, en general solo cuando le invadía la cólera o se sentía extraordinariamente alegre, y llevaba ya un año sin emborracharse. En aquella ocasión se entregó un poco inconscientemente a beber sin freno, y cuando salió del restaurante estaba bastante embriagado, pero tenía el suficiente sentido para evitar ir en aquellas condiciones a la casa de Hager. Sabía de un prado en medio de la alameda que el día anterior fue segado. Se fue allí con paso vacilante y se echó en un montón de hierba, recogida durante las olas nocturnas, e inmediatamente se durmió. A la mañana siguiente, cuando Niklas llegó al taller, cansado y pálido pero puntual, casualmente estaba ya allí el patrono con Schenbeck. Treves ocupó su puesto y se aplicó al trabajo. Entonces le gritó el patrono.
Vaya, por fin has llegado. He llegado puntual, como siempre, dijo Niklas con forzada indiferencia. Ahí está el reloj. ¿Y dónde has estado metido toda la noche? ¿Te importa algo? Quiero saberlo. Tú estás conmigo en la casa, y en la casa quiero orden. Niklas rió abiertamente. Le daba ya igual lo que pudiera ocurrir. Estaba harto de Hager y de sus estúpidas argucias y de todo. ¿De qué te ríes? Gritó el patrono furioso. No tengo más remedio, Hager. Me pasa siempre que oigo algo gracioso. Aquí no hay nada gracioso. Ten cuidado. Tal vez sí hay algo gracioso. Tienes razón, señor patrono, en lo que has dicho del orden. En la casa quiero orden. Lo has dicho muy tajante. Pero mira, a mí me hace reír que uno hable de orden cuando él no lo guarda. ¿Cómo? ¿Qué es lo que no guardo yo? Orden en la casa. A nosotros nos tratas a zapatazos y nos abroncas por cualquier nimiedad. Pero ¿qué tal te portas tú con tu mujer, por ejemplo? ¡Alto ahí, perro! ¡Más que perro! Hager saltó y se puso delante del oficial en actitud amenazadora. Pero Tretz, que era el triple de fuerte que él, le miró entornando los ojos casi con bondad. Tranquilo, dijo lentamente. Hay que ser cortés al hablar. No me has dejado terminar. A mí no me importa tu mujer, aunque me da pena. Calla esa boca o después, cuando haya terminado, callaré. Digo que tu mujer no me importa. Y tampoco me importa que andes persiguiendo a las chicas de la fábrica, mono lascivo. Pero María sí me importa, y esto lo sabes tú tan bien como yo. Y si la tocas con un dedo lo vas a pasar mal. De esto puedes estar seguro. Ya te he dicho lo que tenía que decirte. El patrón estaba pálido de ira, pero no se atrevió a agredir a Niklas. Entretanto, habían llegado también Hans Dirlam y el aprendiz, y se pararon a la entrada, sorprendidos por los gritos y el altercado aquellas primeras horas de la mañana. El patrono creyó más prudente no armar un escándalo. Por eso hizo un esfuerzo y tragó saliva para controlar su voz temblorosa. Luego dijo alto y con calma: Por ahora basta. La próxima semana podrás marcharte. Ya tengo comprometido un nuevo oficial. Vamos, todos al trabajo. Niklas obedeció y no dio contestación alguna. Extendió cuidadosamente una reluciente plancha de acero en el torno, probó la cuchilla, la atornilló y se fue a la muela abrasiva. También los otros se aplicaron a su trabajo y en toda la mañana no se intercambiaron en el taller ni 10 frases. Solo en el descanso buscó Hans al oficial mayor y le preguntó en voz baja si de verdad se iba. Naturalmente, dijo brevemente Niklas, y se dio la vuelta. Al mediodía, sin ir a comer, se echó a dormir sobre un saco de virutas en el almacén. La noticia del despido se extendió después del mediodía a través de Schembeck entre los trabajadores de la tejeduría, y la Testolini se enteró por la tarde de boca de una amiga. Oye, que el Niklas se marcha, le han despedido. ¿A Treft? No es posible. Sí, Schembeck ha traído la noticia fresca. Lástima, ¿verdad? Sí, de cierto. Pero de ser cierto. Ese Hager es un bruto. A mí también quiere liarme desde hace tiempo. Yo, francamente, a ese tío le escupía en la cara. No se puede andar con un casado. No sirve más que para dar que hablar y luego nadie quiere casarse contigo. Eso sería lo de menos. Yo me habría podido casar 10 veces, incluso con un capataz, si yo quisiera. Ella quería seguir la aventura con el patrono. De momento estaba segura de él, pero también quería cazar al joven Dirlam cuando Trev se marchase. El Dirlam era guapo y sanote y tenía buenos modales, que además era hijo de hombre rico, eso no lo tenía en cuenta. El dinero lo podía sacar de Hager o de otros sitios, pero el meritorio le gustaba. Era bello y fuerte, y sin embargo aún casi un niño. Niklas le daba pena, y tenía miedo ante los días próximos hasta que se fuera. Ella le había querido, y le seguía pareciendo espléndido y guapo, pero tenía muchos altibajos y preocupaciones tontas. Siempre soñaba con casarse, y últimamente se había vuelto tan celoso que en realidad ella no iba a perder gran cosa. Al atardecer, ella le esperó en las proximidades de la casa Hager. Llegó después de cenar. Ella le saludó y le tomó del brazo, y fueron a pasear por los alrededores de la ciudad. ¿Es verdad que te han despedido?, preguntó ella. Viendo que él no empezaba. Vaya, tú también lo sabes ya. Sí. ¿Y qué piensas hacer? Me marcho a Esslingen. Hace tiempo me ofrecieron allí un puesto, y si allí no encuentro nada, emigraré. ¿Y no piensas en mí? Más de lo que debo. No sé cómo arreglármelas. Yo creo que te tenías que venir conmigo. Sí, eso estaría muy bien, si fuera posible. ¿Por qué no va a ser posible? Ay, a ver si eres sensato. Tú no puedes ir por ahí con una mujer como los vagabundos. Eso no, pero si consigo el puesto, entonces sí, de acuerdo. ¿Cuándo partes? El domingo.
Entonces escribe primero para anunciar tu llegada y una vez que hayas encontrado alojamiento y te hayas colocado bien, me escribes una carta y luego veremos. Tú tienes que ir allí enseguida. No. Primero tienes que ver si el puesto de trabajo es bueno y si puedes quedarte. Y luego, a lo mejor, podrás proporcionarme también a mí un puesto. ¿De acuerdo? Y entonces iré allá y podré consolarte. Mira, ahora debemos tener un poco de paciencia. Sí, como dice la canción. ¿Qué le conviene a la juventud? Paciencia, paciencia, paciencia. Al diablo con la paciencia, pero tienes razón. Es como tú dices. Logró ponerle más optimista, a fuerza de buenas palabras. Por supuesto que no pensaba seguirle por nada, pero de momento tenía que darle esperanzas. De otro modo, los próximos días serían insoportables. Y cuando realmente ya se había desatendido de él, convencido de que en Esslingen o donde fuera la olvidaría pronto y encontraría otra, con el anticipo de la despedida se volvió con su ánimo veleidoso, más tierna y cariñosa, como hacía tiempo no había estado con él. Al final él estaba casi contento. Pero esto le duró solo el tiempo que María estuvo a su lado. Apenas llegó a casa y se sentó en el borde de su cama, toda su confianza se disipó. De nuevo comenzó a torturarse con ideas de angustiosa suspicacia. De pronto se dio cuenta de que ella no se había entristecido en absoluto con la noticia del despido. Lo había tomado a la ligera y ni siquiera le había preguntado si no podría todavía quedarse. En realidad no podía, pero tenía que habérselo preguntado. Y sus planes para el futuro no le parecían ahora nada claros. Había querido escribir aquella misma noche la carta a Esslingen, pero su cabeza estaba tan vacía y deprimida y el cansancio se apoderó de él de tal manera que casi se durmió vestido. Se levantó a duras penas, se desnudó y se metió en la cama, pero no pasó una noche plácida. El bochorno que desde hacía varios días se anunciaba en el angosto valle fue aumentando de hora en hora. Lejanos truenos retumbaban más allá de las montañas y el cielo se iluminaba de constantes relámpagos, pero sin que una tormenta o un aguacero quisiesen traer viento y frescor. Por la mañana Niklas estaba fatigado, apático y desabrido. Incluso su entereza del día anterior se le había esfumado en buena parte. Un sentimiento de desolación y de nostalgia comenzó a oprimirle. Veía por doquier patronos, oficiales, aprendices, obreros y obreras ir tranquilos a sus quehaceres y volver por la tarde. Hasta los perros parecían disfrutar de su derecho a una patria y una casa. Pero él tenía que abandonar contra su voluntad y contra toda justicia su trabajo, que le gustaba, y su pequeña ciudad, y buscar y conquistar en otro sitio lo que aquí ya poseyera tanto tiempo en paz. El hombre fuerte se tornó débil. Ejecutaba su trabajo en silencio y escrupulosamente, daba amablemente los buenos días al patrono e incluso a Schembeck, y cuando Hager pasaba junto a él le miraba casi suplicante, y a cada momento se le antojaba que le daba pena a Hager, y éste revocaba el despido, ya que se comportaba tan bien. Pero Hager no condescendía con sus miradas y procedía como si ya no estuviera allí ni perteneciera a la casa y al taller. Solo Dirlam se mantenía a su favor y le daba a entender con una anímica subversiva que le importaba un bledo el patrono y el Schembeck y que no estaba en absoluto de acuerdo con la situación. Pero esto de nada le servía a Niklas. Tampoco la Testolini, a la que acudió al atardecer Treves, triste y abatido, le ofreció ningún consuelo. La mimaba con caricias y con buenas palabras, pero también ella hablaba de su partida con total indiferencia, como algo ya decidido e irremediable. Y cuando él volvía sobre los motivos de consuelo y sobre los proyectos y planes que ella misma le expusiera la víspera, ella le secundaba, pero no parecía tomarlo tan en serio e incluso aparentemente había olvidado algunas de sus propias propuestas. Había querido permanecer con ella por la noche, pero cambió de idea y se fue pronto. En su afición anduvo errante por la ciudad, a la vista de la pequeña casa de las afueras en la que de niño creciera huérfano entre gentes extrañas y donde ahora vivía otra familia diferente. Le sobrevino el fugaz recuerdo de la época escolar, y de aprendiz, y de muchas cosas bellas de antaño, pero le parecían infinitamente lejanas y le rozaban solo como el leve eco de lo perdido y enajenado. Al final a él mismo se le hizo fastidioso aquel insólito abandono a tales sentimientos. Encendió un cigarro, puso cara de despreocupación y entró en un restaurante donde inmediatamente fue reconocido y llamado por algunos trabajadores de la tejeduría. —¿Qué hay? —le espetó uno que ya estaba bastante chispo. —Celebrarás la despedida y pagarás, ¿verdad? Niklas rió y se sentó entre la pequeña tertulia. Prometió pagar 2 vasos de cerveza a cada uno, y a cambio pudo escuchar por todos los lados la lástima que era que se marchase. Un chico tan simpático y tan querido. Y si al final no podría quedarse. Por su parte dio a entender que la iniciativa del despido había partido de él y alardeó de los buenos puestos de trabajo que tenía en perspectiva. Se entonó una canción. Chocaron los vasos, hubo alboroto y risotadas,
y Niklas se entregó a una euforia artificial que no le caía y que, en el fondo, le sonrojaba. Pero quiso por una vez jugar al tío alegre, y para echar el resto entró en la casa y compró una docena de puros para sus compañeros. Al volver al jardín del restaurante, oyó pronunciar en aquella mesa su nombre. La mayoría estaban ligeramente bebidos. Al hablar golpeaban sobre la mesa y reían estrepitosamente. Niklas se dio cuenta de que la conversación giraba en torno a él. Permaneció oculto detrás de un árbol y escuchó. Al oír las salvajes risotadas que le pareció iban por él, se apagó de sopetón su euforia. Permaneció en la oscuridad, atento y amargado, y escuchó lo que decían de él. «Es un loco», dijo uno de los más pacatos, «pero quizá Hager sea aún más tonto. El Treff tal vez se alegre de librarse así de la extranjera». «No lo conoces bien», opinó otro. «Ese se agarra a la extranjera como una lapa. Y con lo despistado que es, a lo mejor no está enterado de la cosa. Vamos a tantearle después y buscarle un poquito las costillas». «Mucho cuidado. Niklas puede enfadarse». «Bah, ese no se da cuenta de nada. Ayer tarde estuvo paseando con ella y nada más irse para casa llega Hager y sale con ella. Esa va con cualquiera. Solo quisiera saber a quién tiene hoy en casa». «Sí, también está liada con el Dirlam. El chico meritorio. Parece ser que quiere hacerse mecánico. O que necesita dinero, pero yo no sabía nada del joven Dirlam. ¿Lo has visto tú mismo?» «Vaya, si lo he visto. En el almacén de los sacos y una vez en la escalera. Se besaron y yo me quedé de piedra. A veces empieza el niño, otras veces ella». Niklas tenía bastante. Sintió ganas de irrumpir entre aquellos tíos como una tempestad, pero no lo hizo y se alejó silenciosamente. Tampoco Hans Dirlam había dormido bien las últimas noches. Los pensamientos amorosos, el malestar en el taller y el calor sofocante le atormentaban, y por la mañana llegaba con frecuencia con algo de retraso al taller. Al día siguiente, tras desayunar precipitadamente y cuando bajaba las escaleras, le salió al encuentro con gran asombro suyo Niklas Treft. «Buenos días», dijo Hans. «¿Qué novedad hay?» «Hay trabajo en el aserradero. Ven conmigo». Hans se extrañó, en parte por el insólito encargo, en parte porque Treft le hablaba por fin de tú. Vio que llevaba un martillo y una caja pequeña de herramientas. Le entregó la caja y se encaminaron río abajo hacia las afueras de la ciudad, pasando por los jardines, luego por las praderas. La mañana era de niebla y calor. En la altura parecía soplar un viento oeste, pero en el valle reinaba la calma chicha. El oficial estaba sombrío y parecía destrozado, como después de una mala noche de bebida. Al cabo de un rato, Hans empezó a charlar, pero no obtuvo contestación. Niklas le daba pena, pero no se atrevía a decirle nada. A medio camino del aserradero, donde el curso sinuoso del río formaba una pequeña península poblada de jóvenes alisos, Niklas repentinamente hizo alto. Se dirigió hacia los alisos, se sentó en la hierba e hizo señas a Hans para que fuera. Este le siguió, y durante un rato bastante prolongado estuvieron echados a cierta distancia uno del otro, sin decir palabra. Finalmente Dirlam se durmió. Niklas le observó y una vez dormido se inclinó sobre él, y estuvo un buen rato mirándole atentamente a la cara. Luego dio un suspiro y masculló unas frases para sí mismo. Por fin se levantó airado y dio un puntapié al que dormía. «¿Qué pasa?», preguntó vacilante. «¿He estado durmiendo mucho tiempo?» Niklas volvió a mirarle como antes, con ojos extrañamente alterados. Le preguntó: «¿Estás despierto?» Hans asintió angustiado. «Pues escucha. Aquí tengo un martillo, ¿lo ves?» «Sí». «¿Sabes para qué lo he traído?» Hans le miró a los ojos y le entró un miedo indecible. Horribles presentimientos le asaltaron. Quiso escapar, pero Treff le retuvo, agarrándole fuertemente. «No te escapes. Escúchame. El martillo que he traído, porque yo... O sea, el martillo». Hans comprendió todo y dio un grito de mortal angustia. Niklas sacudió la cabeza. «No grites. ¿Quieres escucharme?» «Sí». «¿Sabes de qué te hablo? Pues bien, quería machacarte la cabeza con el martillo». «¡Quieto! Escúchame». «Pero no lo he hecho. No puedo hacerlo. Y tampoco es muy honroso cuando el otro está durmiendo. Pero ahora estás despierto. Y ahora te digo, vamos a luchar. Tú también eres fuerte. Luchamos y el que tenga al otro debajo puede coger el martillo y machacarle. Tú o yo. Uno de los dos tiene que morir». Hans movió la cabeza. La angustia mortal había cedido. Solo sentía una horrible tristeza y una casi insoportable compasión. «Espere un poco», dijo con calma. «Primero quiero hablar. Podemos sentarnos, ¿le parece?» Niklas obedeció.
Presentía que Hans tenía algo que decirle y que no todo era como él había oído e imaginado. —¿Es por María? —empezó Hans, y Tretz asintió. Luego Hans le contó todo. No ocultó nada, ni trató de justificarse, pero tampoco cayó nada sobre la chica, pues comprendió que Niklas necesitaba alejarse de ella. Le habló de aquella noche en que Niklas celebró su cumpleaños y de su último encuentro con María. Al terminar de hablar, Niklas le dio la mano y dijo: «Sé que no ha mentido». —¿Volvemos al taller? —No —contestó Hans—. Yo sí, pero usted no. Usted tiene que partir, sería lo mejor. —Es cierto, pero necesito la libreta de trabajo y un certificado del patrono. De eso me ocupo yo. Venga por la tarde a mi casa, entonces le entregaré todo. Mientras tanto, usted hace sus preparativos, ¿de acuerdo? Niklas reflexionó. No, dijo luego, eso no es lo correcto. Yo voy con usted al taller y le pido a Hager que me deje marchar hoy mismo. Le agradezco que esté dispuesto a encargarse de todo, pero es mejor que vaya yo mismo. Volvieron juntos. Cuando llegaron había transcurrido media mañana y Hager los acogió con una bronca, pero Niklas le pidió hablar en tono amistoso y con calma para despedirse y le llevó delante de la puerta. Cuando volvieron, fueron ambos tranquilamente a sus puestos y se aplicaron al trabajo. Pero por la tarde Niklas ya no estaba allí, y la semana siguiente el patrón no contrataba a un nuevo oficial.